Bien, muy buenas tardes a toda la comunidad educativa. Vamos a dar inicio a lo que es nuestro tercer bloque en cuanto al curso de Fundamentos de Derecho. En este tercer bloque, pues, vamos a estar tratando lo que son las jerarquías de las normas jurídicas y de igual manera también vamos a tratar lo que refiere a las distintas ciencias que tienen relación con el derecho. Vamos a dar inicio con nuestra expectativa tomando en cuenta los siguientes parámetros. Por favor, usted todo lo que vaya a tener como explicación, pues tendrá su cuaderno o bien hojas en las cuales podrá hacer las anotaciones correspondientes. Debe tomar en cuenta que todo lo que usted apunte en su cuaderno no es necesario enviarlo por ningún medio como captura para hacer comprobar de que usted sí ha estado trabajando. Esto va a quedar como parte propia de su persona de estar cumpliendo con tener los requisitos necesarios, ya que le van a servir para poder estudiar posteriormente y tener un refuerzo en cuanto a la información que se ha tratado. De igual manera, la información como video se estará subiendo a lo que es el Classroom. Estará publicado también en el grupo cerrado que se tiene en Facebook y de igual forma se encontrará dentro de lo que es YouTube, dentro del cual usted podrá suscribirse al canal para que al tener una nueva notificación usted pueda recibirla. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que son la jerarquía de las normas jurídicas y la Constitución. Entonces, vamos a tener acá, por favor, vamos a entender distintos aspectos que se refieren a lo que nosotros tenemos como lo que son jerarquías. Por ejemplo, vamos a tener que la jerarquía de las normas jurídicas y la Constitución, esta es una relación que se tiene y que pues se desplaza desde tiempos muy atrás en cuanto a lo que es la historia, y esta parte nosotros la podemos explicar de mejor manera por medio de lo que es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, llamada así, puesto que está representada por una figura que toma la forma de una pirámide y es en donde puede mostrar las distintas formas en que nosotros podemos determinar las leyes, las normas y los reglamentos. Por ejemplo, en esta nosotros podemos utilizar lo que refiere a la jerarquía que nosotros vamos a operar. Como pueden observar, dentro de esta jerarquía, hasta la cúspide, lo más alto, que sería la parte principal, vamos a tener lo que son las normas constitucionales. Estas pues van a estar representadas por lo que es nuestra Carta Magna o nuestra ley constitucional. La Constitución Política de la República, recuérdense que es nuestra ley suprema y es la que nos va a permitir a nosotros develar toda la información que se refiere a todos aquellos aspectos inherentes a la persona, aquellos derechos y obligaciones que tenemos como persona y que debemos respetar. Posterior a ello, vamos a tener todas aquellas leyes ordinarias. Dentro de las leyes ordinarias, pues nosotros tenemos que estas van a estar reguladas por todos aquellos aspectos que se norman dentro de distintas leyes y que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial pueden establecer. También vamos a tener las normas reglamentarias, y las normas reglamentarias pues las establece el Ejecutivo. Quiere decir de que estas pues van a establecer un reglamento de cómo van a ser utilizadas cada una de las leyes correspondientes. Y como puede observar, dentro de la jerarquía ocupa la tercera posición, ya que nadie es superior a la Constitución Política de la República. Y también vamos a tener lo que son las leyes o normas individualizadas. Estas van a estar representadas por aquellas que recaen directamente hacia una persona y que no va a ser de norma general. Quiere decir de que no nos afecta a todos o que no corresponde a toda la población correspondiente, como por ejemplo el determinar de que existan prisión o cárcel. Esto no va a corresponder o no va a ser contemplado para todas las personas. De igual forma, nosotros podemos determinar
de que vamos a tener como las leyes constitucionales, de acuerdo a lo que se establece, nos indica o nos hace referencia hacia el artículo 46 de la Constitución Política de la República. Y en este caso, pues vamos a tomar en cuenta, por favor, lo que es dicho artículo. En el artículo 46 nos habla acerca de la preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros, en el caso de nuestros representantes guatemaltecos, lo que es el presidente, lo que es el vicepresidente, ratifican, firman, acuerdan y ratifican lo que es una norma internacional, esta va a estar por superior a lo que son nuestras leyes. Pero tomemos en cuenta que también pueden venir y violentar lo que es una ley constitucional. Entonces, esto se puede mencionar de que tienen preeminencia, mas no quiere decir de que van a suplir lo que son las normas constitucionales. Siempre nosotros debemos respetar lo que es nuestra Carta Magna y en aspectos internacionales, pues también se estipulan como una norma general. Asimismo, nos hablan acerca de lo que es en la Constitución, nos habla acerca del artículo 27 de la Convención de Viena con respecto al derecho y aparte de ello todos aquellos tratados que nosotros podamos tener. Recordemos que Guatemala tiene ratificados muchos convenios a nivel internacional. Están los convenios de derechos humanos, están los convenios laborales que se tratan en la OIT, en la Organización Internacional de Trabajo, ¿verdad? Entonces, todos estos van a ser convenios que se han ratificado en forma internacional, que son leyes internacionales y que nosotros podemos en un momento dado llegar a ellas si es necesario utilizarlas, ya que van a ser otras leyes, son otros juzgados que nos van a ayudar a establecer lo justo o lo correcto que nosotros necesitamos dentro de Guatemala. Vamos a mencionar entonces también de que dentro de todas estas, como pueden observar en las tres primeras categorías, lo que son las constitucionales, las ordinarias y las reglamentarias, pues como lo mencionan en esta área, son obligatorias, son generales, son abstractas y son permanentes. Cuando hablamos obligatorias, son de cumplimiento general. En las obligatorias, pues todos estamos obligados a obedecerlas. Están constituidas dentro de lo que son el Código Penal, el Código Civil, el Código Laboral, y en esta forma, pues nosotros debemos respetarlas. Cuando hablan de que son de forma general, se establecen para todas las personas que están conformando lo que es el Estado de Guatemala. Todas aquellas personas que se encuentren dentro del país deberán respetarlas, aun así sean migrantes, sean indocumentados, sean las personas de tránsito, quiere decir las que están pasando por Guatemala para llegar a otras fronteras, deben respetar todas las normativas que se tienen dentro de nuestro país. Se menciona que son abstractas por el hecho que la interpretación de la ley pues los van a dar los juristas, ya que nosotros por no tener conocimientos amplios para poder determinar qué es lo correcto y cuál no es lo correcto, pues entonces necesitamos de que un experto en derecho nos lo pueda explicar. Si bien es cierto, es abstracta en el sentido de que lo podemos conocer, más puede que muchas personas no lo entendamos. Recuérdese que en la primera unidad o primer bloque nosotros hablábamos acerca que la ley es de conocimiento general y no se puede aducir ignorancia. Esto quiere decir
de que yo no puedo decir de que como no sabía de que matar era malo, entonces yo por eso lo hice, ¿verdad? Yo no puedo aducir de que no sabía que robar era malo, por eso fue que lo hice. Por eso es que las leyes están establecidas y las leyes las debemos respetar. Sin embargo, podríamos determinar por ahí de que por no saber resultamos haciéndolo. Sin embargo, la ley determina de que su conocimiento es de uso general y que no se puede aducir ignorancia. O sea, yo no puedo decir por no haber sabido, por eso fue que lo hice. Es como que le dijéramos a usted, por no saber de que era malo andar sin mascarilla, por eso lo hice. Por su naturaleza, hoy día todos andamos con mascarilla cuando salimos a las calles por el mismo resguardo de nuestra persona, ¿verdad? Bueno, también se mencionan que son permanentes. Hablemos siempre de lo que son las constitucionales, las ordinarias y las reglamentarias. Son permanentes porque su permanencia se establece por distintos tiempos. Por ejemplo, las constitucionales, la Constitución Política de la República de Guatemala, la última Carta Magna, fue establecida en el año de 1985 y hoy por hoy sigue funcionando. No ha tenido reformas en cuanto a lo que es su articulado, mientras que las leyes ordinarias y las reglamentarias siguen siendo también permanentes, pero sí pueden ser modificadas en el caso de que se puedan abrogar artículos, se puedan derogar artículos o bien se puedan dejar de hacer el uso de los mismos. Luego tenemos lo que refiere a las leyes individualizadas y en este caso nos dice que son obligatorias, particulares y concretas y relativamente transitorias. Cuando hablamos de transitorias quiere decir de que va a ser solamente por un determinado tiempo y que no necesariamente tiene que estar establecidas para toda la comunidad, para toda la población. Por eso dice que son particulares. Por ejemplo, usted pudo escuchar en este tiempo de pandemia en el cual se ha determinado de que cuando una persona salía infectada, todas las personas que vivían con esta persona tenían que permanecer en cuarentena. Quería decir de que esta es obligatoria, pero de forma particular. ¿Por qué razón? Porque solamente la familia que salía afectada era la que ya no podía salir de sus casas. Entonces acá nosotros podemos determinar que era obligatoria, pero era particular. Quiere decir solamente a una casa. No podía ser toda la cuadra, toda la colonia, todo el municipio. Sin embargo, también se dieron aspectos en donde se afectó directamente a municipios, donde se afectó directamente a departamentos. Pero esto vino a regularse en forma particular. No se dijo, bueno, quedamos en forma general todos supeditados a estar dentro de nuestras casas y no podemos salir de ellas. Si bien es cierto, tenemos un toque de queda, pero ese toque de queda está dentro de las normativas ordinarias y reglamentarias, que también aduce lo que es una sanción. Muy bien. Entonces, como podemos observar, esta pirámide es la que nosotros determinamos por medio de Kelsen. Hans Kelsen viene y es el que ayuda a establecer el ordenamiento de las leyes. Y como pueden observar, pues lo establece de que en la parte superior es la norma constitucional la que prevalece. Muy bien, ahora vamos a pasar a los aspectos que se dan dentro de estos ordenamientos. Por ejemplo, todo ordenamiento jurídico está integrado por normas jurídicas válidas. Las normas inválidas están fuera del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que sea válido es todo lo que se encuentra escrito. Todo lo que se encuentra escrito es lo que normalmente es válido y debemos respetar. Si nos hablan que hay una norma inválida es porque está fuera del derecho. La ley estipula, por ejemplo, esto es en materia penal, la ley estipula de que para hacer un allanamiento a una casa deberá ser comprendido dicho allanamiento entre las 6 a.m. a las 6 p.m. No puede ser antes de las 6 o posterior a las 6
de la tarde. Y esto ya teniendo una orden judicial para poderse realizar. Esto se hace por el hecho de que se debe respetar en esta manera lo que son los derechos humanos. Y este es un horario ordinario, es un horario diurno que ya se encuentra de día y que nosotros podemos hacer uso de esta ley. De igual forma, podemos decir que por eso la norma fundamental se coloca al estilo kelsiniano, en la cúspide del sistema, porque con ella se relacionan todas las otras normas. Recuérdese que la Constitución es la que está en la parte superior, es la principal y todas las demás leyes y normas están supeditadas a lo que es la Constitución. Por ejemplo, si hubiese alguna parte en donde se dicte sentencia de muerte en cuanto a lo que es el articulado del Código Penal, podría buscarse dentro de la Constitución política alguna normativa, algún artículo que esto esté transitado como algo irrelevante o bien de que no es acorde a la sanción que se va a solicitar por medio de un juez. Quiere decir que la Constitución se puede determinar que hay una inconsistencia o una inconstitucionalidad y por lo tanto la persona estará en su derecho para solicitar de que la pena que se ha dictado sea menor a lo que realmente se ha estado estableciendo. Luego nos hablan acerca de que en el sentido es acertado el razonamiento de Bobbio. Este es otro autor. Norberto Bobbio, cuando expresa la norma fundamental, es el criterio supremo que permite establecer la pertinencia de una norma o un ordenamiento. En otras palabras, es el fundamento de validez de todas las normas del sistema. ¿Qué quiere decir? Cuando hablan que es el fundamento de validez de todas las normas del sistema, volvemos a caer a lo mismo. La Constitución es la suprema y sobre esta están basadas todos los demás aspectos, leyes, normativas, reglamentos y demás que van a ser las que van a regular nuestra vida como normalmente la llevamos. Si todas las leyes estuvieran fuera de la parte constitucional, estaríamos hablando que se estarían violentando todos nuestros derechos. Pero en el caso de la materia legal, la Constitución sigue siendo la ley suprema y es por ello de que se respeta en cuanto a todas las leyes para que puedan establecerse las expectativas o normas en donde nosotros tenemos que respetar cada una de las leyes, siempre y cuando esta ley no esté violentando la norma constitucional. También decimos que gramaticalmente jerarquía significa gradación, o sea, es grado, ¿verdad? Categoría o escala de importancia de los casos de una organización o estructura. En ese mismo sentido, jerarquía de las normas jurídicas es el grado de importancia que en relación de mayor a menor o de menor a mayor le asigna el Estado para regular la vida societaria, o sea, de la vida de la sociedad, ¿verdad? Quiere decir de que acá nosotros sabemos que por medio de la Constitución política tenemos establecido el derecho a la vida, porque es una norma constitucional. Pero en el Código Penal hay una ley, hay un artículo donde establece de que se podrá dictar pena de muerte a una persona que haya violentado ciertas normativas y debe ser un caso muy extremo o muy fuerte para que esto se pueda suceder. Muy bien. Tiene el autor Ricancés Sitch lo que es al respecto de la clasificación de las normas jurídicas según su respectiva jerarquía formal. Él pues asevera que todas esas diferentes normas guardan entre sí una conexión formal. Es decir, se dan en una articulación, diríamos, como orgánica, a pesar de las diferentes fuentes de su procedencia y de sus múltiples y variados caracteres dispares. Cuando hablamos de dispares, es que no concuerdan con la relación. Puede ser de que usted pueda determinar que no es lo mismo homicidio que asesinato.
Sin embargo, se dio muerte a una persona, ¿verdad? Este es un ejemplo que podríamos tomar nosotros. Por ejemplo, para un homicidio no va a ser la misma pena que se le va a dictar al imputado como por lo que se refiere a lo que es el asesinato, ya que en cada uno de ellos se va a dictar una sentencia completamente distinta al tiempo que deberá pasar en cárcel, a la forma en que debe establecerse su aislamiento, el que estar confinado a una cárcel, ¿verdad? Y las formas en que debe estar o hacia el lugar a donde se le va a conducir. Es por ello de que Rikancesic habla sobre esta parte jurídica de que la jerarquía formal pues puede diferir en cuanto a las normas. Eh, También cabe mencionar que esta parte nosotros podemos decir de que los articulados pueden variar en la forma orgánica. Si usted se da cuenta o si usted quiere indagar un poco más, el articulado pues podrá decir que es 1, 2, 3, 4, solo que en algunas normativas, en algunas leyes, nosotros tenemos que tienen títulos, capítulos, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que es la importancia que se va a generar en cada uno de ellos. Y es la forma en que se establece una ley delimitando lo que es la importancia de los distintos aspectos. No queriendo decir esto que el artículo 2300 del Código Civil es menos importante que el artículo 1 del mismo código. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de lo que son normas constitucionales. Recordemos que las normas constitucionales están basadas a lo que nosotros conocemos como normas fundamentales. Este es el otro nombre que nosotros conocemos para las normas constitucionales, ya que en las normas fundamentales pues hablamos de que es el fundamento de toda nuestra ley. Recordemos que cuando hablábamos en el primer bloque acerca de la Constitución Política de la República, pues nosotros pudimos observar cómo estaba su articulado, determinábamos la forma en que se trabajaba, la importancia en sus títulos, cómo se desglosaba la Constitución y pudimos observar de que en ella, pues lo principal era la parte fundamental, el respetar la vida humana. Desde el momento de la concepción, se tenía que respetar el derecho a la vida. Posteriormente también nosotros hablamos que son las que, por regla general, tienen la fuerza del imperio. Recuérdese que imperio también viene de lo que es la imposición, del poder legal más alto. Son elaboradas por el órgano extraordinario y temporal de creación de las normas jurídicas, denominada Asamblea Nacional Constituyente. Por si alguien de ustedes pensó de que la Constitución fue elaborada por el legislativo, pues esto es incorrecto, ya que la Constitución política fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente y ellos fueron los encargados de velar cuáles eran los artículos, el orden, en la forma en que se iba a establecer la Constitución, los títulos, la división de la misma, etcétera, etcétera. Es por ello de que si usted tiene la oportunidad de ver lo que es su Constitución, se va a dar cuenta que en ella se va a encontrar quiénes fueron los que establecieron la norma constitucional. En este caso, pues va a ser una asamblea constitucional. En el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, pues fueron varias personas doctos del derecho. Cuando hablo de doctos, expertos en la materia del derecho, legalistas, que en su tiempo, en 1985 hacia atrás, tuvieron que haber estudiado cada una de las normativas y el articulado que iban a poner dentro de nuestra Constitución. También nos hablan acerca que es la máxima expresión, es la Constitución política, que agrupa en su seno las normas que constituyen la esencia. Cuando hablamos de esencia es porque es pura, es fuerte, tiene carácter de obligatoriedad y que se debe respetar en todo momento. Recordémonos que
parte esencial de la Constitución, como lo mencionamos en su artículo 1, es la protección a la persona, y que se mencionaba que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Esta es una de las bases fundamentales en las cuales el presidente de la República hoy por hoy se ha estado basando para determinar en qué momento se ha dado el toque de queda. Y es por ello de que nos hacen de que nosotros estemos en un determinado horario dentro de nuestras casas, pero es esta su base legal en donde nos hace referencia de la razón del por qué usted no tiene que salir de su casa, por qué razón usted no llega a estudiar en estos días, porque el fin supremo es la protección a la persona. Y como bien lo dice la Constitución en su artículo 1, es la realización del bien común. Y el bien común, pues, es para todo el país completo, ¿verdad? No solamente dice que sea para el departamento de Guatemala o solamente para el municipio de Guatemala, etcétera, etcétera, sino que está regulado para todo el bien común de toda la esfera guatemalteca. Posteriormente, vamos a hablar acerca de las normas ordinarias. Cuando hablamos de las normas ordinarias, pues nosotros podemos hacer mención de los siguientes aspectos. Por ejemplo, son creadas por el Congreso de la República, denominada también Asamblea Legislativa o Parlamento, ¿verdad? O el parlamentario. Estamos hablando acá acerca de la Asamblea Legislativa o el Parlamento, pues como lo sabemos, es el Congreso de la República de Guatemala. Y pues de igual manera, pues nosotros podemos establecer de que son, como se menciona antes, son los padres de la patria, son los que determinan las leyes, las normas y hacen todo el articulado cuando alguna de estas leyes se va a promulgar. Pero debemos recordar de que nosotros hemos votado por ellos y ellos son los que están dentro de esta institución. Bueno, ustedes podrán decir, no, yo todavía no soy mayor de edad y por ello no voté por ellos, ¿verdad? Pero estamos hablando que sus señores padres de una u otra manera sí lo hicieron. Entonces tenemos que nosotros vamos a tener este aspecto dentro de las normas ordinarias. Son creadas por el legislativo, que dice que es el órgano permanente y ordinario de creación de la ley. Asimismo, estamos hablando de que ellos pues van a crear la ley, que desarrollan los mecanismos de la aplicación de los principios contenidos en las normas constitucionales y dentro de estas normas constitucionales o en el caso de todo lo que ellos establecen, pues es el Código de Trabajo. Ellos fueron los que establecieron lo que era el Código de Trabajo, el Código Civil, el Código Penal, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre otras leyes establecidas dentro de Guatemala. También así podemos observar de que nosotros hablamos acerca de lo que es el artículo 157 de la Constitución Política de la República. Y por favor, les vamos a solicitar siempre que nos toque algún curso, en el caso de que nos toque la clase correspondiente, tengamos siempre a la mano lo que es nuestra Constitución, para que no solamente lo que dice en las diapositivas o en la presentación sea base para ustedes, sino que cada uno de estos artículos usted pueda dirigirse a su constitución o a la ley que se refiera y que usted pueda ir subrayando el artículo, ya que estos artículos pues pueden ser evaluados en cualquier momento. Bueno, este artículo, el artículo 157, se encuentra en el capítulo segundo, organismo legislativo, sección primera, Congreso. El artículo pues es bastante extenso y nos habla acerca de la potestad legislativa y elección de diputados. Dice así, la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesta por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional,
para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Y bueno, acá constituye lo que es la forma en que nosotros elegimos al Congreso de la República, ¿verdad? Si usted le pregunta a sus señores padres, ellos cuando asisten a votar, pues hay una papeleta respectiva en un color determinado en donde dice quiénes son los diputados que van por lista oficial, ¿verdad? Y pues por lista nacional. Y esto es lo que hace que los diputados puedan llegar al Congreso de la República. Estuvo también acá pertinente la mención de lo que es el artículo 171. Cuando hablamos del artículo 171, pues nos hacen otra referencia. El artículo 171, cuando usted lo pueda leer, lo hace completo, por favor, ya que este tiene varios incisos. Y en este caso dice el artículo 171, otras atribuciones del Congreso. Y acá nos dan los lineamientos inciso por inciso y por numerales cuáles son las atribuciones que tiene el legislativo ante nuestra sociedad guatemalteca. Por ejemplo, en el artículo 171 dice, corresponde también al Congreso. Vamos a tomar como referencia algunos incisos. Inciso A, decretar, reformar y derogar las leyes. Como puede observar, esta es una de las principales funciones, por eso es la primera que aparece. Debe decretar las nuevas normativas, debe reformarlas y o debe derogarlas. Cuando hablamos de derogar, es hacer que éstas dejen de funcionar. La derogación de un artículo o de una ley es que esta ley ya no siga funcionando. Cuando se dice que se deroga un artículo es porque ese artículo ya no se encuentra vigente y por lo tanto ya no va a estar establecida dentro de una ley o dentro del marco teórico jurídico. Muy bien. De esta misma forma nosotros podemos observar que vamos a tener otros aspectos y que dentro de las normas también nosotros vamos a contener, por ejemplo, de que podemos observar a lo que nosotros conocemos como las normas establecidas y que en el caso de van a estar dentro de un reglamento. Las normas reglamentarias son otras normas que se establecen como principales y como su nombre lo implica, son reglamentos que se establecen. Usted conoce hoy por hoy el reglamento de la ley del IVA. Conoce también lo que es el reglamento del legislativo y entre otros reglamentos que se puedan dar. Entonces, en las normas reglamentarias son cuerpos legales que contienen los mecanismos de aplicación de las normas ordinarias, con el objeto principal de facilitar su ejecución, y son creadas por los tres poderes del derecho ejecutivo. También lo puede generar el legislativo y también lo puede hacer el judicial. ¿Qué quiere decir? Que un reglamento lo puede establecer cualquiera de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero fundamentalmente es decretada por el ejecutivo. Usted ha escuchado mucho donde se nos dice acuerdo gubernativo. Ese acuerdo gubernativo es decretado por el gobierno, es el ejecutivo el que lo establece, ya que es este el que tiene asignada la función administrativa del gobierno, ¿verdad? Recordémonos que hoy por hoy Guatemala estaba siendo generada por acuerdos gubernativos, lo que se refiere a estados de calamidad, a lo que es por medio de un acuerdo gubernativo, lo que es la ayuda social, entre otros aspectos. También nos dice que estos son el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. La ley del IVA tiene su propio reglamento. También se tiene el reglamento de la ley de tránsito. Se tiene también el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y el reglamento a particulares como el reglamento interior de trabajo de una determinada empresa. Quiere decir de que dentro de una empresa
debe haber un reglamento y no precisamente va a ser establecida por cualquiera de estos organismos en cuanto al Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero este debe ser aprobado y en base a los representantes de cualquiera de estos tres poderes. También se nos mencionan lo que son las normas constitucionales, las ordinarias y las reglamentarias. Tienen como características que son obligatorias, generales, abstractas y relativamente permanentes. Cuando hablamos de un reglamento, pues se menciona que es relativamente permanente porque este reglamento va a estar funcionando mientras que esté vigente la ley. Si la ley tiene un tiempo de vigencia, pues entonces el reglamento pues va a dejar de funcionar. Y por último tenemos lo que son las normas individualizadas. Las normas individualizadas son aquellas que se objetivizan, concretizan o se efectivizan en una o más personas. El objetivo, el ser concretos y la forma efectiva para establecerse va a ser únicamente en una persona, pero claramente identificada. ¿Qué quiere decir? No puede ser al azar. Es decir, que los sujetos a quienes están dirigidas se encuentran concretamente determinados. Por ejemplo, usted va por la calle y resulta que hay un accidente de tránsito. A usted no lo pueden acusar por haber atropellado a una persona si ni siquiera tiene vehículo, si no iba manejando, si ni siquiera estaba cerca de esa persona. Tal vez usted estaba a una cuadra, pero usted vio lo que era el accidente, ¿verdad? Entonces, es por eso que se menciona que es concreta, que es efectiva y que es objetiva y que se identifica únicamente a una persona. Es por eso de que esta jerarquía la conforma la base, o sea que son las normas de menor jerarquía dentro de la pirámide de Kelsen, como comúnmente se le conoce. Recordemos, por favor, cada vez que hablemos de la pirámide de Kelsen, ya saben de que se tienen las normas constitucionales, luego de las normas constitucionales van lo que usted va a representar como las normas ordinarias, las normas reglamentarias y las normas individualizadas. Este es el orden que usted debe tener siempre. Si en una evaluación pues usted tuviera lo que es la parte en donde se le hace ver en qué orden va la pirámide de Kelsen, pues usted tiene que saber el orden correspondiente. Bueno, también nos dice que constituyen las normas individualizadas en favor de los individuos determinados, verdaderas correlaciones de derechos y obligaciones. Por ejemplo, existen los contratos. El contrato es individualizado porque yo puedo formar un contrato de compraventa de un bien inmueble con otra persona, pero no quiere decir de que todas las propiedades del país van a pertenecer a mi persona, porque yo no estoy formalizando dicho contrato con todas las personas, sino que es individualizado. Aparte de eso, se menciona de las donaciones, de los testamentos, de las sentencias de los tribunales. Óigase bien, las sentencias de los tribunales, por ejemplo, va a ser únicamente estricta hacia la persona que ha cometido el delito. Y las resoluciones administrativas, ¿verdad? Esto podría ser por una sanción, llamémosle fiscal, y que usted dejó de pagar un impuesto y por lo tanto la sanción fiscal recae únicamente en su persona. Por eso es que esta sería una relación o resolución administrativa. Muy bien, entonces por hoy vamos a dar por concluida nuestra clase. Es recomendable que por favor usted repase estos temas, que haga los apuntes necesarios a su cuaderno, como siempre, como se les mencionó al inicio del video. Ustedes pueden visualizar el video cuantas veces lo necesiten para poder estudiarlo y de esta manera poder representar las evaluaciones como corresponden. En una próxima clase pues ya estaremos dejando lo que es nuestro primer trabajo del bloque en el cual nos encontramos y esperando de que todo se encuentre bien y que ustedes sigan teniendo el cuidado respectivo de acuerdo a las normas o disposiciones que la presidencia
Presidencia de la República ha decretado. Que tengan muy buena tarde.